¿Qué es entonces la vida abundante en Cristo? Número uno, la vida abundante en Cristo es andar en plena confianza por el peregrinar de la vida misma. Usted puede decir que está disfrutando de la vida abundante, y note lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, usted puede decir que tiene. No, porque todos la tienen. El problema no es tenerla. El problema es que hay gente que teniéndola no la disfrutan. Aquí es donde está el problema. Yo creo que todos los cristianos tenemos vida abundante, pero hay unos que andan con la paleta que se le está derritiendo, y hay otros que se la están comiendo. Y usted tiene que aprender a ubicarse. ¿Es usted de los que anda con la paleta de mantecado derritiéndosele en las manos, o es usted de los que anda disfrutándose la paleta de mantecado? O sea, ¿es usted de los cristianos que se está disfrutando la vida abundante que Dios le dio? ¿O es meramente usted un creyente que anda con todo el equipaje de la vida abundante, pero está sin estrenar, porque nunca se ha tomado la molestia de disfrutar un poco de la vida abundante? ¿Es usted de los cristianos que disfruta, sobre todo, sabe, la gente latina disfruta mucho de montarse en los cruceros, y disfrutan más los cruceros no por el mar, disfrutan más el crucero por la cocina? Fíjense que el gozo del latino cuando sale de un crucero es decir cuánto aumentó. Y en vez de montarse en un crucero para disfrutarse el mar, se meten nada más que en la cocina. Pero es usted de los que se disfruta el crucero olvídese si sea en el mar o en la, lo importante es que se lo está disfrutando. ¿O es usted de los que se monta en el crucero como aquel señor que se montó en el crucero y todos los días a la hora de cenar, y todos los días a la hora de almorzar, y a la hora de desayunar, y a la hora de los breaks se iba a una esquinita y sacaba un poquito de galletas por soda y se las comía? Y en la noche del capitán, el capitán se lo encontró en una esquina comiéndose las galletas por soda. Y el capitán le preguntó: ¿qué usted hace aquí? Le comiendo galletas. Y dice: bueno, porque eso fue lo único que traje para el viaje. Y el capitán le dijo: pero ¿no sabía usted, señor, que con el ticket usted tenía derecho no solamente a montarse en el crucero, sino que tenía derecho a disfrutar de todos los desayunos, de todos los almuerzos, de todas las cenas, de todos los buffets? Pues hay cristianos que todavía andan con galletas esforzadas en la vida y todavía no se han sentado en el banquete que Dios nos tiene todos los días para que aprendamos lo que la Biblia dice. Y lo que Jesús quiere es que vivamos vida abundante. Note bien que él dice: el ladrón, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que en mí tengan vida, y vida en abundancia. Vida abundante es andar con plena confianza. Vida abundante es esperar de Dios el mayor de los éxitos. Vida abundante es gozo manifiesto, felicidad expresada a pesar de las circunstancias. Vida abundante es un entendimiento claro, pero claro, prístino, de que Dios no te quiere para el sufrimiento, que Dios no te quiere para el dolor, que Dios no te ha hecho para la agonía. Yo decía en el sermón de la mañana que hay cristianos que religiosamente hablando se sienten más santos en una experiencia de dolor y de crisis que en una experiencia de bendición. Mire qué contrasentido más increíble es. Hay gente que se siente más espirituales cuando les diagnostican una enfermedad que cuando están sanos. Hay gente que se siente más porque piensan que el dolor, la enfermedad y la crisis es una ofrenda de olor fragante ante la presencia. Hay gente que dice: Señor, esta crisis, esta cruz que yo llevo, yo te la entrego a ti como una ofrenda. ¿Usted se cree que Dios quiere una ofrenda de dolor y de angustia suya?
Eso es un disparate. El propósito de Dios en la vida abundante es que usted y yo entendamos que hemos sido llamados por el Señor a prosperar. Yo decía en la mañana que el gran problema que nosotros tenemos como cristianos es que para atacar la superfe, entonces negamos la fe. Y para atacar la prosperidad, entonces caemos en lo paupérrimo. Y siempre andamos oscilando en los extremos, en los movimientos pendulares drásticos. No, querido, no. Nosotros no necesitamos caer en la trampa de la superfe, pero tampoco necesitamos caer en la trampa que niega la fe. Nosotros no necesitamos caer en la trampa de la superprosperidad, pero tampoco necesitamos caer en la trampa de la experiencia agónica y paupérrima. Porque ya no es sencillamente vivir una vida abundante en el Señor, es tener una conciencia clara de que Dios siempre nos prospera. Amén. Mire, yo todavía al día de hoy, yo no olvido la oración que hacía mi papá a la hora del almuerzo y a la hora de la cena. En algunas ocasiones había un pollo. En otras ocasiones el arroz se iba con un huevito frito. Y hubo ocasiones donde era solo el arroz y la habichuela porque no había para más nada. Pero la oración era siempre la misma. Cuando había bistec, cuando había pollo, cuando había chuleta, cuando solo había arroz blanco con habichuela, la oración siempre era la misma. Y Dios quiera que jamás se me olvide esa oración. Mi papá decía: gracias te doy, Dios, porque en esta casa se cumple lo que dice tu palabra. Mejor es el bocado a seca en la casa de paz que el banquete en la casa de contienda. ¿Y sabe que yo descubría? Que ahí había prosperidad. Porque ¿de qué vale comer un steak en una casa de contienda? En una casa donde Dios no es noticia, donde Dios no ocupa el primer lugar. Óigame, aquello impactó tanto y tanto y tanto mi vida, que todavía al día de hoy yo disfruto la presencia y la gracia de Dios, recordando aquellos tiempos de mi niñez, que eran tiempos de escasez, pero yo no los recuerdo con amargura. Que era tiempo, oiga, de grandes limitaciones, pero yo no los recuerdo con dolor, todo lo contrario. Si yo volviera a nacer y me preguntaran que quién yo desearía que fuera mi papá y mi mamá, yo quisiera tener el mismo papá, la misma mamá, yo quisiera vivir en el mismo sitio. Oiga, yo quisiera disfrutar de la inmensa mayoría de las cosas que disfruté en mi niñez, porque nada de ello lo recuerdo con amargura, por el solo hecho de entender que la prosperidad en el Señor no significa chavo. No, querido. La prosperidad en el Señor es mucho más amplio que eso. La vida abundante en Dios tiene una connotación mucho más amplia. ¿Qué es vida abundante? Es entender que en Dios hemos sido capacitados para superar los reveses de la vida, las contrariedades de la vida y las dificultades de la vida. La virtud no es caerse. La virtud es saberse levantar. La virtud no es cometer el error. La virtud es saber pedir perdón y que a uno le den una segunda oportunidad. La vida abundante precisamente consiste en eso, en que Dios nos ha otorgado a nosotros esa gran capacidad, la capacidad de poder superar los reveses de la vida, la capacidad de poder superar las contrariedades y las dificultades de la vida. La vida abundante es aprender a discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones correctas.